¿Realmente nos llama Dios a la santidad? Si es así, ¿por qué no nos enteramos de este llamado? ¿Se puede desligar el cristianismo del llamado a la santidad? ¿Acaso es posible ser santos en este mundo contemporáneo que vivimos? ¿Qué se necesita entonces para ser santos? Hola hermanos, bienvenidos una vez más a este canal. Y hoy intentaré, desde mi experiencia de fe, dar respuestas a estas interrogantes que quizás tú también te has hecho. Y para no perder el hilo de este video, iremos repasando una a una e intentando dar respuestas de la manera más sencilla posible y de la manera que yo y exponiendo desde mi punto de vista y mis criterios personales lo que yo creo sobre este tema. Sin más, comencemos. ¿Realmente nos llama Dios a la santidad? Pues sí, a cada uno de nosotros. Y esto lo podemos descubrir en toda la Escritura. Pudiera nombrarte muchísimos versículos bíblicos, pero hoy voy a hacer referencia solamente a dos. El primero lo encontramos en el libro del Levítico, específicamente en el capítulo 20 y es el versículo 7, donde Dios nos dice: conságrense completamente a mí y sean santos, pues yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes, cúmplanlas, yo soy el Señor que los consagra para mí. El otro versículo lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Efesios. Lo encontraríamos específicamente en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 4. Aquí Pablo nos dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Aquí descubrimos que realmente Dios hace un llamado a la santidad para todos. Señores, tenemos un Dios loco de amor por nosotros, por más imposible que parezca, por más que eso no quepa, no se acomode en nuestra cabeza. Dios nos ama profundamente y prueba de esto es que ha querido participar de nuestra humanidad. Un Dios que se tira del cielo por nosotros. Un Dios que ha querido hacerse hombre como nosotros. Un Dios que ha querido adoptar nuestra humanidad, nuestra carne. Que ha querido compartir nuestra vida. Y si Dios ha querido compartir esta experiencia de la humanidad con nosotros, ¿cómo no va a querer Dios que nosotros compartamos con Él la máxima expresión de que es Dios, toda su santidad? ¿Por qué no va a querer compartirla con nosotros? ¿Por qué no va a querer entregarnos? Para ponernos en contexto, vamos rapidito a ver qué cosa es la santidad. Ay, que me ahogo. La santidad es un don del Espíritu Santo y es la capacidad de recibir y aceptar el amor de Dios y compartirlo con los demás. Es tomar al Espíritu Santo como guía en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos está llamando a la santidad y deseamos responder con un sí a este llamado, sencillamente tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y dejarlo que sea Él el que guíe nuestras vidas. La santidad es Dios hacia nosotros, Dios que se quiere derramar en nosotros. Esto desde luego no quiere decir que nosotros nos vamos a poner de nuestra parte. A Dios le gusta que colaboremos con Él, que trabajemos en conjunto. Pero básicamente se trata de eso, de dejarnos hacer por Dios, de dejarnos moldear por Dios. Pero si es así y estamos llamados a la santidad, ¿por qué no nos enteramos de este llamado? Realmente este es un tema bien delicado que me voy a atrever a tocar con muchísimo respeto hacia nuestros queridísimos sacerdotes, a quienes venero y admiro por el hecho de renunciar a tanto en esta vida para responder al llamado de Cristo. Pero realmente como cristianos no nos enteramos del llamado a la santidad porque hay muy pocos sacerdotes que predican sobre la santidad. Si vamos a la iglesia, participamos de la Eucaristía y no nos hablan de que Dios nos llama a ser santos, de cómo sería la manera en la que estamos llamados a ser santos, entonces por supuesto que no nos enteramos. Cuando comencé yo a ser consciente de que Dios me llamaba a un poco más que ser buena persona, a la santidad, me pregunté muchísimo, ¿por qué no me había enterado antes? Si llevaba muchísimo tiempo en la iglesia, participando de los grupos, siendo catequista,
fin. Y decía, Señor, ¿por qué no me había enterado de lo que realmente es la esencia del cristianismo? Y recapitulando mi vida dentro de la iglesia, me di cuenta que en muy pocas homilías se habla del llamado a la santidad, que muy pocos sacerdotes lo predican, que muy pocos sacerdotes hablan de que Dios nos quiere santos absolutamente a todos. Y nos quedamos sencillamente con la conformidad o con la impresión de que los santos son aquellas figuras de yeso que encontramos expuestas en los altares, cuando realmente esas personas fueron de carne y hueso tal cual que nosotros. Esas figuras de yeso solo nos recuerdan la manera en la que se veían y cómo eran. También nos quedamos con la imagen de que la santidad está hecha para siglos por allá, de por atrás, y no para la actualidad, que es imposible ser santos el día de hoy, cuando realmente no es cierto, porque quizás esas personas en su época también pudieron haber dicho, no, hoy es imposible ser santo, porque en la época en la que vivieron también habían dificultades, también existían situaciones que alejaban a la gente de Dios como existen hoy en día. En resumen, si nuestros pastores, que son los encargados de promover el llamado de Jesucristo, el llamado de Dios a la santidad y de hacer que en nosotros ese llamado despierte, que nos enteremos de que estamos llamados a ser santos, no nos los dicen, pues entonces, hermano, no es culpa tuya, sinceramente. Pero por si no te has enterado, espero que con este video te enteres. ¿Se puede desligar el cristianismo del llamado a la santidad? Pues no, obviamente no. El llamado a la santidad es la esencia del cristianismo. Y si pensábamos, por muchísimos años pensé yo, que ser cristiano era tener una conducta moralmente correcta, ir a misa cada domingo y servir en la iglesia, pues no, esa no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es precisamente ser conscientes de que estamos llamados a la santidad y querer ser santos, trabajar en conjunto con Dios para hacerlo. Y por supuesto que ir a misa cada domingo, servir en la iglesia, ayudar a quien lo necesite, tener una conducta moralmente correcta, forma parte de este camino, pero va un poco más allá, por no decir muchísimo más allá. Recordemos que el joven rico era un hombre bueno, cumplía con la ley, un hombre moralmente correcto, pero le faltó dar ese salto misterioso, ese ir un poco más allá y no quedarse solamente en la rectitud de lo moral y en el cumplimiento de la ley, sino que dar ese salto de amor, digámoslo así. La santidad es la manera de ser de Dios y Dios quiere que seamos como Él, es decir, santos, y que nos parezcamos a Él en nuestro ser y en nuestro actuar. ¿Qué padre le da a su hijo las cosas a medias? Ninguno. Todos los padres queremos darle lo mejor y ofrecer lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Que es el Padre de los padres, entre los padres, por encima de todos los padres. Es el padrazo. ¿Cuánto más Dios no quiere darnos lo mejor? Y precisamente lo mejor de Él, que por supuesto es su santidad. Él quiere ofrecernos también. Por tanto, no se entiende cristianismo sin santidad. ¿Acaso es posible ser santos en este mundo contemporáneo? En el mundo que vivimos hoy, pues sí, es posible. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Nosotros solo tenemos que dejar que el Señor actúe en nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús decía que el instrumento para alcanzar la santidad es aceptar con alegría la voluntad de Dios. Y el secreto para lograrlo es dejar que la gracia de Dios actúe en nuestra vida. Como te decía antes, es dejarse hacer por Dios. ¿Cómo? No callando la voz que muchos dicen de la conciencia, y realmente es la voz del Espíritu Santo, que viene en nuestro auxilio a alertarnos cuando sabemos que algo no está bien hecho, que ese no es el camino. Esa alarma roja que se enciende, no la apagues, porque ahí te estás dejando hacer por Dios. Hay un documento que escribió el Papa Francisco que se llama, creo, el llamado a la santidad.
Y en este documento el Papa nos da muchísimas pistas de cómo podemos ser santos en el día de hoy. El Papa Francisco nos dice: la santidad es diversa y simple. No hay un solo llamado a la santidad. Cada uno de nosotros es llamado por su propia cuenta a su propio camino. Por lo tanto, la forma en que debemos vivir la santidad está de alguna manera determinada por el camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Es decir, no estamos llamados a imitar un estereotipo de santos, quizás un santo que conocemos y que pensamos que la solución está en reflejarnos totalmente como ese santo es, como ese santo se ve. Pues no, el Papa nos dice que Dios nos llama a ser auténticos, es decir, para ser santos tenemos que ser nosotros mismos. Dios no quiere que seamos la fotocopia de otra persona, sino que desde nuestro propio camino, desde nuestra propia vida, nosotros nos santifiquemos. Entonces la solución, la clave, no está en imitar a... No, está en ser nosotros mismos. Desde nuestra autenticidad, ser santos. Desde quiénes somos, ser santos. Desde lo que somos, ser santos. Porque nadie entrará en su presencia si por lo menos, señores, no lo intentamos. ¿Y qué se necesita para ser santo? Pues básicamente esto que he tratado de resumir en este video. Primero, ser consciente, Dios nos llama a la santidad. Cuando ya tenemos esa conciencia, responder a Dios diciéndole que sí, Señor, yo acepto, quiero ser santa, por mis fuerzas no puedo, pero contigo todo lo puedo. Tú me darás la gracia, tú me darás las luces para entonces yo ser. Que se me ha perdido el hilo. ¿Por dónde me quedé? Tercero, dejar actuar a Dios en nosotros. Dejarnos hacer por Dios. ¿Cómo? Doblegando muchas veces nuestra voluntad. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces queremos darnos ciertos gustitos que sabemos que por ahí no va la cosa. No escuchemos la voz de la carne, escuchemos la voz del Espíritu. Y a esta voz respondamos, a esta voz contestemos. Según esta voz, caminemos. Te recomiendo además que te motives conociendo la vida de los santos. ¿Cómo yo desperté este llamado? Alguien me recomendó que me leyera el libro Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Me leí ese libro durante la pandemia, creo que me lo leí en 2 días. Fue un libro que me devoré, era como si pasaran una película por frente a mis ojos y yo podía penetrar de tal manera en las imágenes. No sé, fue un libro que me encantó. Después de eso me lo leí muchísimas veces más. Y cuando descubrí la figura de Santa Teresita, apenas una niña, que con aquel amor y aquella devoción respondió que sí, sin grandes acontecimientos místicos, sencillamente desde la sencillez, desde lo pequeño, porque reconocía tanto su pequeñez y reconocía que Dios la llamaba así desde la pequeñez e incluso quería hacerse más y más y más pequeña ante Dios. Me impresioné con su historia realmente. Y ahí dije, bueno, entonces, Santa Teresita fue santa, entonces yo también puedo. Porque reconocí en la historia de Santa Teresita que Dios nos llamaba a todos a ser santos. Y que como mismo la había llamado a ella, me estaba llamando a mí. Que me amaba infinitamente y que yo solo tenía que responder a ese amor, amándolo a él de la misma manera. Aunque sé que me falta muchísimo. Después de esto no decidí quedarme solamente con la historia de Santa Teresita, sino que empecé a buscar por YouTube la vida de otros santos. Y esto me llevó a la vida de otros santos que me fascinaron muchísimo. Santa Edith Stein, su vida me encantó. Después conocí un santo contemporáneo que me súper impresionó, que fue la vida de Carlo Acutis. Un santo de los días de hoy, tal cual así como nosotros. Con la tecnología al acceso de su mano, en fin, un santo, pero de nuestros tiempos, señores. También conocí la vida de la hermana Claire, que todavía yo creo que ni siquiera es beata, pero su vida me impresionó. Esa mujer la deben de beatificar algún día, porque súper alegre, vivaracha, con una vida que impresiona realmente y con un pasado súper alejado de Dios. En fin, que desde entonces no paré de buscar cosas que me acercaran a Dios, porque sentía que eso alimentaba mi espíritu. También conocí muchísimos sacerdotes en YouTube
que sí hablan sobre la santidad, que están conscientes del llamado que Dios nos hace y que nos motivan a nosotros los laicos a vivir en santidad. Un ejemplo de esto es el canal La Voz de Jesús, el cual te súper recomiendo. Descubrí jóvenes como yo que eran conscientes al llamado a la santidad y querían vivirlo. Te recomiendo el canal de Paola Pablo. Sus reflexiones, wow, inspiran realmente a acercarnos muchísimo más a Dios y a desear ser santos. Te recomiendo el canal de Fray Abel de Jesús, quien fue fraile, ahora no lo es, pero un canal que En fin, hermano, que ahora que eres consciente de que Dios te llama a la santidad, no te quedes de brazos cruzados, porque ya te enteraste, te lo he dicho. Motiva tu fe, indaga en la vida de los santos. Si no te gusta leer, YouTube está repleto de información. Por cierto, se me quedaba la Beata Conchita, tampoco te pierdas su vida. Madre de familia, mujer casada, pero con una relación con Dios y una mística que, por amor de Dios, madre mía. Pues nada, espero que este video despierte en ti deseos de santidad, de responder a Dios que sí a este llamado que te está haciendo desde que te soñó, te pensó en el seno de su amor en la eternidad. Chirrín, chirrán, y este video aquí se acabó. Espero que no haya sido demasiado largo. Recuerda, por favor, dejar tu comentario. Cuéntame, ¿sabías de que Dios te estaba llamando a la santidad? ¿Sabías que no se puede desligar el cristianismo de la santidad? ¿Conocías de este tema? ¿Qué piensas acerca de esto? Por favor, recuerda que estoy deseosa de hacer comunidad contigo. Hasta aquí el videito de hoy. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video para seguir caminando juntos con Jesús. Te espero.